Y vamos a iniciar con oración. Un saludito, Sara. Muchas bendiciones. Bien, entonces oremos. Bueno, Dios, hoy primero siempre agradecerte esta cita. Tú eres quien nos citas, Dios. Tú eres quien nos da este desafío de conocer más tus principios, de conocer más lo que tú tienes diseñado para cada cosa, tus órdenes, tus logos en cada cosa. Hoy, Dios, estamos en los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Entonces, hoy te agradecemos por también poder conocer ello. Te pido que estos principios lleguen al corazón de cada persona, que tengamos la voluntad de vivirlos y de poderlos llevar a otros. Gracias, Dios, por hoy. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo, a ti, Padre, por el poder tuyo, Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces bienvenidos, un saludito a todos y vamos a, vamos a ir viendo la semana anterior. Hicimos una introducción de cómo es que llegamos a la República, ¿cierto? Y voy a hacer una conexión hoy con ello porque al final, pues llegamos a los dos versículos, incluyendo pues sus pasajes para saber el contexto, pero en sí dos versículos que es Éxodo 18:21 y Deuteronomio 1:13, que es donde se especifican los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Bien, en Deuteronomio Deuteronomio 1 del 13 al 15, ahí en el 15, pues se repiten algunos, los mismos que estaban allí en Éxodo 18:21. Entonces tenemos estos versículos. Entonces vamos a iniciar con ello y hoy vamos a ver los tres primeros requisitos. Bien, recordemos que estamos viendo em, los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Ya vimos que obviamente la Biblia habla de gobierno y además nos da una muy particular instrucción para elegir los gobernantes civiles. Bien, esto lo hacemos en el marco de el lanzamiento de mi más reciente libro, que es em, el que podemos estar viendo aquí, requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles, que ahí ya lo tenemos en pantalla, y que a algunos ya se les envió y a otros ya hay dos personas más que me enviaron su dirección. Entonces, hoy no pude enviar los libros, estuve todo el tiempo por fuera, pero ya llegué, pero sí mañana yo creo que estoy haciendo ese envío. Entonces, en el marco de este material, entonces estamos viendo estos requisitos acá en Lunes de Cosmovisión gracias a la gentil invitación de Sara Yara. Bien, bien. Entonces, recuerden que ahí yo estoy en el grupo y ahí me pueden mandar su dirección eh, por el privado, por el privado y yo se los envío. El envío pues lo pagan ustedes, el libro no tiene ningún costo, está incluido en esta enseñanza. Bien, pero como se paga contra entrega, es necesario también enviar número de cédula y correo electrónico para que la factura quede a la persona que va a pagar y el correo electrónico pues les manden la factura electrónica a ese correo electrónico. Bien, bien. Entonces vamos a iniciar y voy aquí a compartir pantalla con haciendo la conexión a donde quedamos en la sesión anterior. Bien, vamos a ver esas. Hoy vamos a ver tres, pero son 12, ¿cierto? Entonces podríamos ver cuatro, cuatro y cuatro, pero hoy vamos a ver tres. ¿Por qué? Porque el primero es un poco más largo. Y ya después, en una sesión, vamos a ver cinco y en otra cuatro. Bien, esa es la idea porque los otros no son tan largos. Bien, bien, entonces aquí voy a ver Éxodo 18:21 y nosotros quedamos aquí en la introducción de la República, ¿sí? Cuando Moisés obedece empezar a hacer la República en Deuteronomio 1 del 9 al 15.
Y en el, y esto se le encomendó Dios desde Éxodo 18:21. Entonces, veamos acá Éxodo 18:21. Entonces, recordemos que está hablando Jetro y le dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Están hablando aquí de gobierno civil. Todo el contexto es de gobierno civil, cuáles son los que van a gobernar el pueblo. Es diferente a los requisitos para la iglesia, que están es en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y diferente porque son jurisdicciones que no son iguales. Entonces acá tenemos, ¿sí? Algunos de estos requisitos y en Deuteronomio 1, 13 y 15, pues también los tenemos. Entonces aquí dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Gobernadores de vuestras tribus. Bien, bien. Entonces acá la clave, ¿sí? Está en el anterior, eh, que es, aquí lo tenemos, ay, se me descuadra, voy a volverlo a poner a grande, escoge tú. Bien. Pero noten que no fue que Moisés escogió la gente. ¿Por qué? ¿Sí? Porque en Deuteronomio 1, que es cuando Moisés efectúa esto que se le dice en Éxodo 18, dice, dadme de entre vosotros. Bien. Entonces, ¿por qué en Éxodo 18 dice escoge tú y en Deuteronomio 1 es dadme de entre vosotros? Entonces, ahí precisamente hay una diferencia y estas dos afirmaciones constituyen los dos primeros requisitos para elegir gobernantes civiles. El primero está aquí, en escoge tú. Bien. Y acá no le está diciendo a Moisés en sí que él escoja los gobernantes, ¿sí? Sino que le está mostrando la capacidad de él como individuo de escoger gobernantes. Bien. Y eso es lo que se llama república. Bien. Entonces, el primer requisito para elegir gobernantes civiles es que exista república. Porque si no hay república, tú no puedes escoger los gobernantes. Bien. Entonces, tiene que existir república. Pero nosotros vivimos en una república. Para nosotros es, digamos, obvio que hay una república, pero la mayoría de los países del mundo no viven en una república. Bien, viven en dictaduras, viven en monarquías, en tiranías. Bien, eh, entonces no es fácil para los demás entenderlo, para nosotros sí. Recordemos que la primera república que se logró hacer, porque se intentó, Roma intentó, Grecia intentó, sí, los hebreos intentaron, pero no lo lograron hacer, no lograron cumplirlo, desobedecieron a Dios. La primera vez que se cumple es con los Estados Unidos en 1776, la primera vez en la historia, y la segunda vez en la historia que se hace una república es la República de Colombia en 1819. Bien, y aquí esa República de Colombia es lo que se conoce después como la Gran Colombia, ¿bien? Porque aquí está Alba de Venezuela y pues ella no, ahí se llamaba República de Colombia, pero sí, pero incluía a Venezuela, Panamá, a Ecuador, parte del Perú, de Brasil, la costa de Costa Rica y la costa de Nicaragua. Eso fue la Gran Colombia. Y y se llamaba pues República de Colombia. Iniciada el 7 de agosto de 1819. Entonces, somos la segunda república de la historia, ¿sí? Entonces, para nosotros, pues es obvio que se pueden elegir gobernantes, pero así no es la situación del mundo. Ejemplos. Tenemos en la historia de Europa, ¿sí? Una serie de monarquías, ¿sí? Tiranas, dictatoriales, hereditarias, ¿bien? Pero después del testimonio,
¿sí? De la república en América, tanto América del Norte como América del Sur, las dos Américas, pues algunos países de Europa, ¿sí? Deciden tener, ¿sí? Una monarquía donde puedan elegir un primer ministro y elegir los gobernantes. A excepción de Francia, que Francia quitó la monarquía y trató de hacer una democracia y resultó en una matazón que fue la Revuelta Francesa. Bien, hasta que la única forma de salir de la anarquía, pues es la tiranía. Entonces les tocó luego sufrir la tiranía de un dictador que fue Napoleón, ¿sí? Y luego entonces empezaron a hacer una república. Bien. Entonces, vemos allí cómo Europa, que era tradicionalmente monárquica, prefirió poder elegir gobernantes civiles, ¿bien? Y tener monarquías con elección, pero que, digamos, unas monarquías de decoración, diría yo, donde ya los reyes no ejercen funciones gubernamentales, pero que aún continúan siendo monarquías, ¿sí? No tienen tanta libertad en el sentido de la república en sí, porque aún tienen algunos presupuestos para los reyes, y pues el rey es el último la última autoridad que le da vigencia a una ley firmándola, ¿no? Firmando los actos del gobierno. Bien, bien, entonces tenemos primero la república. Tenemos otro tipo de gobierno, como las dictaduras, las tiranías, como por ejemplo vemos la historia de África, bien, tenemos de Medio Oriente, pues los países musulmanes, todos son tiranías, bien, em, allí donde se hizo el Mundial de Fútbol en Qatar, pues es una monarquía hereditaria, no es una república. La gente no vota por sus gobernantes, ya los tiene y los tiene por herencia. Bien. Entonces, así es la mayoría del mundo. Inclusive, hay países aún peor, ¿sí? Que están bajo dictaduras u oligarquías comunistas como China, bien, como Guinea Ecuatorial, una dictadura comunista, y países aún peor que esos, ¿sí? O Corea del Norte. Países como, por ejemplo, Arabia Saudí. ¿Sí? Arabia Saudí en gobierno está peor que Corea del Norte. Porque Corea del Norte, ¿sí? No es una monarquía, sino es una dictadura, ¿sí? Eh, una dictadura hereditaria. Pero Arabia Saudí ni siquiera, o sea, hay unos monarcas, pero su forma de gobierno no es monarquía, es peor aún. Todo Arabia Saudí es propiedad de la familia saudí. Entonces, es una finca donde los jeques, no sé, la familia saudí, ¿sí? Y los elegidos o designados por ello para manejar el gobierno, o sea, algún hijo, sobre todo el hijo del primogénito saudí, pues es el jefe del gobierno, pero es el gobierno de ellos, ¿sí? Nadie tiene, ¿sí? En Arabia Saudí propiedad privada, ¿sí? Las casas de la gente, donde vive la gente, son del gobierno, son de la familia saudí. Bien, no tienes una propiedad privada. Ni siquiera las empresas extranjeras tienen propiedad privada. La familia saudí les alquila los terrenos y todas las mejoras son para la familia saudí. Bien, entonces esos están peor que todos, ¿cierto? Porque es una finca. Entonces, el hecho de la república es algo que debemos nosotros entender que es el primer requisito donde podamos escoger gobernantes. Bien, entonces nosotros estamos acostumbrados a escoger gobernantes, pero como iglesia no sabemos que estamos en una república y no defendemos la idea de la república. Bien, entonces, pues tenemos que ver que es una república. Yo sé que algunos aquí ya han visto un poquitito acerca de ello para nosotros saber realmente qué nos dice la República. Entonces vamos a ver algunas de las características de la República, y pues este es el requisito pues más largo, ¿sí? Que es el de entender lo que es una república. No vamos a hacer toda una explicación de lo que es una república, ¿sí?
pero sí vamos a ver un poquitito acerca de ello para que, pues para poder tenerlo correctamente. Voy aquí a compartir la pantalla con ustedes y poderlo poner acá. Y acá está. Bien, bien. Entonces siempre empiezo cuando voy a hablar acerca de República, siempre empiezo con esta, esta caricatura. Bien. Y dice, uno me negará, otro me traicionará y otro dirá que yo apoyo un socialismo del siglo XXI, como si el Señor Jesucristo apoyara el socialismo del siglo XXI. Pero, ¿por qué? ¿Sí? Podrán decir eso, porque no tienen idea de el gobierno civil respecto a lo que habla la Biblia. Bien. Entonces, por eso afirman que Cristo fue el primer socialista o que, o que la forma de gobierno de Cristo sería el socialismo, cosa que es incorrecta. Bien, bien. Entonces, entonces tenemos que ver cuál es la forma correcta y voy a irme hasta aquí. Bien. Entonces, ¿qué vimos nosotros en la historia? Vimos que Dios revela la república, ¿cierto? Pero para poder llegar a la república, como ellos no hicieron naciones, pues no llegaron a la tierra, pues tuvieron un gobierno, ¿sí? Totalmente centralista y cuando hicieron las naciones, pues se llevaron esa forma de gobierno, un gobierno vertical, despótico, dictatorial. Bien. Solo hasta que, ¿sí? Viene Jetro y le presenta a Moisés la República por mensaje de Dios, entonces empezamos a tener una historia de lo que es la República. Bien, ¿por qué? Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios no le reveló a nadie más antes acerca de la República si la gente vivía en la tiranía de sus gobernantes despóticos? Eso sería una de las preguntas, ¿cierto? ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué no fuiste misericordioso y por qué no le contaste a los egipcios antes? ¿Sí? O a los sumerios o a los chinos. ¿Sí? Todos vivían bajo tiranías despóticas. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Sí? Porque ellos no quisieron llenar la tierra. ¿Bien? Entonces no quisieron formar naciones, ¿sí? Y solo, ¿sí? Uno empezó a creerle acerca de formar una nación, ¿sí? Y seguir los principios de Dios, que fue Abraham. Y con Abraham, él promete una nación, ¿bien? Entonces Abraham, hacia el año 2100, 2000, ¿sí? Cree, ¿sí? Pero pues mucho antes, ¿sí? Tenemos evidencia de China unos 10.000 años, ¿sí? Tenemos evidencia, o sea, de China, de gobierno chino. Tenemos acá evidencias de los indígenas eh, eh, precolombinos, ¿sí? También evidencias de gobierno mucho tiempo también antes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no obedecieron llenar la tierra y cuando llenaron la tierra en Génesis 11:9, ¿sí? No se llevaron la forma correcta de gobierno porque no lo hicieron por decisión voluntaria llenar la tierra, sino por miedo, ¿sí? A los que ahora no le entendían porque hablaban el otro idioma. Entonces, solo cuando alguien se dispone a volver a Génesis 1:28 y decir, sí, voy a llenar la tierra, voy a ir a una tierra, voy a señorear esa tierra, voy a sojuzgar esa tierra con Dios, entonces Dios hace la promesa. ¿Bien? Pero Abraham, ¿sí? Aunque llega a la tierra, ¿cierto? Dios le promete que va a empezar con su nieto. Y su nieto, como lo vimos anteriormente, pues falla y no puede hacer la república. Entonces, ahí viene, ¿sí? 400 años después con Moisés. Y de allí empezamos a tener vestigios de la república. Entonces, los primeros que comprendieron la idea de la república fueron los hebreos y trataron de hacerla, pero no lo lograron. Bien, bien, entonces tenemos estas ideas allí de la república. Voy entonces a ver qué, entonces, con Moisés no lo logran,
¿sí? Y luego vienen los romanos y tratan de hacerlo 500 años antes de Cristo, pero tampoco lo logran. Luego algunos griegos querían eh, volver a lo que sus padres filósofos em, estaban diciendo, ¿sí? Obedecer lo que estaban diciendo y básicamente se presenta una competencia entre Esparta y Atenas, Esparta hacia el gobierno dictatorial y Atenas a quitarse el gobierno dictatorial por un gobierno de la democracia, cosa que tampoco funciona, ¿sí? Y luego, ¿sí? La mayoría de los filósofos griegos postsocráticos eh, pues apoyaban pues la idea de la democracia, porque suena bonita la democracia. La democracia eh, de el siglo quinto antes de Cristo eh, era el socialismo del siglo XXI de hoy, ¿sí? Sonaba bonito. Pero hubo unos, ¿sí? Que se opusieron a eso, como lo fue em, Platón. Y cómo Platón entonces se opone a la democracia y presenta la república basado pues en la historia de los hebreos, ¿no? Por eso tenemos esa obra de teatro de cómica, satírica, comedia de Platón, La República, ¿no? Bien, bien. Entonces, esos son como escaramuzas, intentos de hacer la república, pero no lo logran, ¿sí? Bien, luego viene el señor, y acá estamos hablando de la república en el gobierno civil, bien, que la primera república como tal que hubo, pues fue la iglesia cristiana, ¿no? Recordemos que la forma de gobierno de Dios, solo hay dos formas de gobierno que Dios ha revelado, y es para el individuo el autogobierno y para todo lo que es fuera del individuo la república, pero todo lo que es fuera del individuo que Dios asignó gobierno, familia, iglesia, asociaciones voluntarias y gobierno civil. En todo ello debe haber república. Entonces, la primera república de la historia en sí pues, fue la iglesia cristiana, de la iglesia del primer siglo. Bien, pero, pero en el gobierno civil no se dio, porque ellos vivían bajo la tiranía despótica del imperio romano. Bien, y así siguió la monarquía, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y empezamos a ver, ¿sí? Aquí a Samuel Rutherford, bien, hacia el siglo XVII, los 1600, donde ya desde la filosofía, entonces empezamos a cambiar el pensamiento y a enseñar a esas generaciones que ya no, sí, Rex Lex, el rey es la ley, sino Lex Rex, la ley es el rey. Bien. Entonces, esto es un cambio de pensamiento respecto al gobierno civil y Samuel Rutherford pues se convierte en ese maestro a esas dos siguientes generaciones enseñando gobierno y cambiando y demostrando por qué la ley debe ser el rey y no el rey debe ser la ley. Bien. Y él cita o se basa su idea filosófica en Deuteronomio 17 del 18 al 20 porque él ve que el rey tenía que él mismo escribir las leyes que Dios había dado para que él pudiese gobernar. Entonces, el rey no podía hacer la ley porque el rey estaba bajo las leyes de Dios. Bien, entonces, por eso él propone que el rey es la ley. Em, y, pues, no, perdón, propone que la ley es el rey. Bien. Y la ley entonces tiene una supremacía por encima del capricho del rey. Pero obviamente esto no era práctico, no se practicaba en las naciones. Todas vivían bajo la tiranía del capricho de los reyes. Todas vivían rex lex. Y Samuel Rutherford propone lex rex. Entonces, empieza a haber un cambio de pensamiento en esa generación siguiente a Samuel Rutherford, su generación presente y sus dos generaciones siguientes. Bien. Samuel Rutherford es el maestro de John Locke. Bien. Y Locke, entonces, entiende que es la república y que la ley es lo supremo en una república y que no es la monarquía.
Entonces, aquí habla acerca de la ley. Donde no hay ley, no hay libertad. Pues la libertad ha de ser estar libre de las restricciones y la violencia de otros. ¿Y cómo puedo estar libre de los otros? A través de la ley, lo cual no puede existir si no hay ley, ¿sí? Y no es como se nos dice una libertad para hacer lo que queramos, ¿sí? Porque ¿quién pudiese estar libre ante el capricho de los demás? Nadie. Entonces tiene que haber unas leyes claras, ¿bien? Y el rey está bajo la ley. Cuando estudiamos la historia providencial, vemos que esto no fue solo que Samuel Rutherford un día leyó la Biblia y fue iluminado. Obviamente sí, Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló, pero Dios ya venía haciendo en Inglaterra todo un trabajo y podemos ver lo que sucedió con Alfredo el Grande o con Enrique II allí, ¿no? Como Alfredo el Grande dice, el rey también va a estar, debe estar bajo ley y por eso hace la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Y luego Enrique II dice, mm, el rey está bajo la ley de Dios y también bajo la ley necesariamente de un gobierno civil. Entonces ya Dios venía preparando, sí, desde el año 800, Alfredo el Grande o Enrique II hacia el 1200, ya habían algunas expresiones de esta idea de la ley en Inglaterra a diferencia de las demás naciones. Pero solo es, ¿sí? En los 1600 cuando se entiende y se empieza a enseñar de una manera sistemática. La educación respecto al gobierno civil en el siglo XVI en Inglaterra fue muy diferente a el resto de las naciones. Y tenemos pues estos ejemplos como por ejemplo John Locke. Bien, bien, entonces aquí es algunas de las características de la ley. Tiene que haber algo de orden, debe ser establecida, es para lo bien, no para el malo, y castiga al que la desobedece y protege al que la obedece. Bien, entonces Locke eh, hace sus dos tratados de gobierno civil eh, eh, como respuesta a la concentración de poder en la monarquía y el aumento de la tiranía, alejándose de lo que habían propuesto Alfredo el Grande y Enrique II. Bien, y ahora queriendo oprimir más al pueblo y con los pensadores vendidos al gobierno, eh, especialmente con el libro El Patriarca de Sir Robert Filmer. Locke entonces responde a ese libro porque Robert Firmel decía que eh, el rey es Dios en la tierra, pero su acción es como un padre para la nación, un patriarca. Porque en la Biblia habla acerca del gobierno de los patriarcas, que fue un periodo, ¿sí? Intermedio, un periodo transitorio y de preparación para la república. Bien, bien, porque pues no puedo salir de la esclavitud y de una vez tener una república, ¿sí? Entonces vamos saliendo a medida del autogobierno de la gente. Bien, entonces se autogobernaron teniendo un solo gobernante, pero ya no un rey tirano, sino un padre para la nación. Eso fueron la época de los patriarcas, ¿sí? Hasta el último patriarca que fue Moisés, ¿sí? Porque ya ahí viene la república. Bien, entonces él hace los dos tratados de gobierno. El primer tratado es decir por qué no es la monarquía. Y el segundo tratado es si no es la monarquía, entonces ¿qué es? La república. Y cómo Locke se basa en ello. Acá está el libro que hice sobre el segundo tratado de gobierno civil de John Locke acerca de pues cómo él se basa en la Biblia y cuál fue el pensamiento bíblico de él para hacer este segundo tratado. Aquí Alba pues lo está estudiando allá con algunos otros hermanos en Maracaibo y, y bueno, pues qué bueno que se pueda aprender esto acerca de dónde empezamos a volver a la Biblia y entender que la forma de gobierno civil es la misma. Bien, bien. Entonces, ahí vemos la imagen del material. Bien, ve cómo Locke se basó en la Biblia para proponer la República. Bien, bien, bien. Y luego, pues, vemos un poquito acá, es necesario hablar acerca de Montesquieu, el barón de Montesquieu,
porque pues Locke había propuesto los tres poderes del gobierno, como el legislativo, ejecutivo y incluido el judicial y el de relaciones exteriores. Bien, tres poderes, legislativo, ejecutivo y de relaciones exteriores, porque él estaba preocupado que si alguien se declarase como república, pues los demás reinos lo iban a invadir y iban a haber una guerra. Entonces, tenían que estar bien preparados para la defensa. Bien, pero a la larga luego, pues, Montesquieu, al fundamentarse en Locke, pues, estudiando la Biblia, obviamente también, pues propone la separación correcta, que es, pues, los tres poderes del gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, basado en Isaías 33:22. Bien, eh, y básicamente, pues, escribe su libro El espíritu de las leyes de Montesquieu. Duró 14 años escribiendo ese libro, es un libro de 3000 y pico de páginas. Y pues básicamente es entender que en la República las leyes vienen a partir de un espíritu, y las leyes tienen un espíritu y es el Espíritu Santo. Bien, bien. Entonces, ese es Montesquieu y, y luego tenemos a William Blackstone, y Blackstone aquí lo que hace es evaluar las leyes de Inglaterra en toda su historia y comentarlas a la luz de las leyes que deben haber en una república, ¿sí? Y entonces hace los comentarios a las leyes de Inglaterra, que son 14 volúmenes, estamos hablando de unas 18.000 páginas, bien, de trabajo. Es el trabajo más importante en la historia de las leyes en el mundo. Bien, bien. Y este es William Blackstone. Entonces, ya con esto, ¿sí? Enseñando esto, entonces ya habían unas bases, ¿bien? Para que las colonias inglesas en América, a 3000 kilómetros de distancia del rey, pudiesen estudiar esto y cuando se independicen puedan hacer una república y obedecer lo que dice la Biblia para el gobierno civil y no hacer una monarquía. Bien, bien. Em, entonces aquí tenemos a Blackstone, y entonces los Estados Unidos empiezan a pensar acerca de esto. La Biblia era el principal libro que tenían en las colonias y el segundo libro que había en las colonias era el segundo tratado sobre gobierno civil de John Locke. Bien, esos dos libros, la Biblia y el Tratado de Gobierno Civil, fueron las bases para que se produjese la primera república de la historia. Bien, entonces aquí tenemos John Adams en su discurso del inicio de los Estados Unidos, ¿sí? Cómo la cristiandad, pues, es importante en ese sentido, ¿sí? Para el gobierno civil. Bien, bien. Y de ahí para allá en la historia siguen habiendo trabajos. Siempre cito acá a Augusto Zimmerman, porque él ha estudiado la ley inglesa y la influencia de la ley inglesa en Latinoamérica. Bien. Em, También hoy tenemos este libro en Colombia del expresidente Alfonso López Miquelsen. No fue un buen presidente, pero este libro pues sí lo hizo correctamente y se llama La estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas, ¿sí? Demostrando con evidencia histórica eh, y documental cómo las instituciones de Colombia se hicieron basado en la idea calvinista y cómo la idea de Calvino, ¿sí? Fue hecha por influencia de las ideas de gobierno de Montesquieu y de Locke. Bien, entonces, es un libro que no se consigue. Si lo ven por ahí en algún lado, cómprenlo porque se hicieron muy pocas copias. Estamos hablando de unos 300 libros nomás. Y entonces, pues es bien interesante. Bien. Y a hoy, pues seguimos haciendo escuelas de gobierno para ir enseñando. Bien, bien. Entonces, aunque hay diferentes formas de gobierno, la república es la forma de gobierno que Dios diseñó para las naciones y no es la democracia. Bien, entonces, acá concluimos esta primera parte de este primer requisito
con la idea de la democracia. Y esta es una frase de Benjamin Franklin. La democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué comer para el almuerzo. Sí, eso es la democracia. Libertad es un cordero bien armado que impugna la votación. Bien, Benjamin Franklin en el discurso inaugural de los Estados Unidos. Bien, ¿por qué decidieron hacer una república? Bien, bien. Y yo entonces hice una frase a partir de esta de Franklin que es definir lo que es la república. La república son dos lobos y un cordero que para su almuerzo los lobos van a cazar y el cordero a pastar y luego se reúnen a tomarse un café. ¿Por qué? Porque en la República prima la ley natural. Entonces los lobos por ley natural cazan, pero si son amigos del cordero, pues no se lo van a comer a él. Y el cordero por ley natural pasta. Entonces cada uno va a hacer su ley natural y luego vienen y se toman un café. Eso es la República. La ley natural, ¿sí? Es la ley superior en la República. Bien, bien. Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente las características de la república. La primera es que el individuo es superior al Estado porque el individuo fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y es superior al Estado y elige su gobierno, ¿sí? Y los gobernantes son empleados del público que fueron los que lo eligieron, ¿bien? Los derechos Dios se los dio al individuo y no al Estado. Bien, ese es el primer principio de la república. Mm, el segundo es la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, un poder limitado, descentralizado y con controles. Cada poder tiene el mismo poder y se equilibran y se controlan unos a otros, eh, y eso es república. Tercero es el principio de representación. En una república, pues se debe, la república es la representación del público, pero pues tiene que haber representación, entonces la gente tiene que elegir sus representantes. Bien, bien. Eh, y hay una forma dual del gobierno, un gobierno local y un gobierno en los diferentes niveles. Esos son, estos dos que acabamos de ver, son otros, son requisitos también que tenemos ahí en Éxodo 18:21 y en Deuteronomio 1:13. El principio de la constitución política, que debe ser el reflejo de la ley natural, la ley de la razón, bien, y el principio del castigo al que desobedece la ley a través de la sociedad castigándola, o sea, a través de un jurado civil, no de un juez, que es juez y parte. Ese no lo tenemos acá en Colombia. Bien. Y el principio de defensa, el derecho a las armas, ese lo tuvimos, pero ya no lo tenemos. Sí, ya el socialismo pues nos ha quitado las armas. Cuando alguien quiere controlar a un pueblo, lo primero que hace es quitarle las armas. Bien, bien. Entonces aquí tenemos estas características de la república. Ese sería el primer requisito. Tiene que haber república. Obviamente, pues hay más por decir acerca de la república, pero esto es lo más básico. Bien, entonces, primer requisito, al decirle a Moisés escojan, pues él está cambiando su forma de pensar porque, sí, él viene de la escuela de gobierno de Faraón, donde pues los gobernantes eran los hijos de Faraón y su línea de sucesión. Entonces ahora, primer requisito, tiene que haber república. Veamos el segundo. Entonces, volvemos a nuestro eh, eh, aquí Éxodo 18:21 y ahora vamos a ir aquí al eh, Deuteronomio 1:13. Aquí lo voy a poner en negrito. Ay, pero se me fue. Ay, 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 vamos a ponerlo nuevamente. Ahí se ha detenido la función de compartir. Bien, permítame un momentito, lo vuelvo a hacer para, para que lo tengamos. Bien, entonces, ahora sí lo puedo compartir. Bien, entonces acá lo tenemos y tenemos nuestro requisito. Bien, entonces el segundo requisito es dadme de entre vosotros. ¿Por qué? Porque Moisés tiene que escoger y para poder escoger, pues tiene que haber una república. Pero, ¿cómo se escoge? ¿Sí? ¿Moisés escogió la gente? No.
Le dijo, demen de ustedes sus gobernantes. Entonces, la gente es la que escoge sus gobernantes, ¿sí? Es la gente. Y ese es el segundo principio de la República, ¿sí? Que es el derecho a la representación. Bien. Entonces, el segundo requisito, ¿sí? Es, el primero es escojan la República, una dependencia de Dios por la ley natural. Y el segundo requisito, acá lo vemos, es dadme. Bien. Y este dadme, ¿qué implica? ¿Sí? Elegir representantes. ¿Sí? ¿Cómo debemos elegir los representantes? Entonces, segundo requisito es que tenemos que elegir los representantes. ¿Sí? Ahora, ¿pero cómo los elegimos? Ah, entonces ahí vienen los demás requisitos. Pero el segundo es que tenemos que elegirlo, porque podemos tener la república y no votar, no elegir los representantes. Y eso está mal. ¿Sí? No cumplimos el segundo requisito. La abstención cristiana es igual a la abstención pagana, 60% en Colombia. Bien. Entonces, wow, tenemos que elegir los representantes. Entonces, el segundo requisito es el elegir los representantes. ¿Sí? Yo debo votar. Votar es algo que tiene que ver con la práctica religiosa, ¿sí? Ante Dios. ¿Sí? Es algo ante Dios. El votar no es un acto político. ¿Sí? Es algo con Dios. Dios nos mandó a elegir los representantes. ¿Sí? Dice, dadme de entre vosotros, ¿sí? Los gobernantes. Entonces yo tengo que elegir esos representantes. Vemos nosotros ahí en números cuánta gente había, hombres, por cada tribu, ¿sí? Hombres mayores de edad. No se contaron ni a las mujeres ni a los niños. Bien. ¿Y cuántos eran? ¿Sí? Entonces, ¿cómo los eligieron? ¿Mm? Si todos tenían, la tribu tenía que elegirlos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo los eligieron? Ah, la gente votó. ¿Mm? Pero lastimosamente nos han enseñado que el voto es un principio de la democracia. Y el voto no fue un principio de la democracia. ¿Sí? Tenemos que ir más atrás los intentos de república romana y ya había voto. Y si vamos más atrás, vamos a ir un poquito más hacia los mongoles. Y si vamos más atrás, llegamos a los hebreos. ¿Sí? Y cómo entonces eligieron por mayoría. ¿Sí? Sino que la democracia toma la elección por mayoría, pero ya no bajo la ley natural, ¿sí? Sino que lo que diga la mayoría es la verdad, porque como no creen en Dios, ¿sí? Entonces no hay verdad. Bien, entonces lo que diga la mayoría es la verdad, mientras que en la república la ley natural es superior y bajo la ley natural elegimos nuestros representantes por mayoría. Bien, bien, entonces el segundo punto es elegirlos representantes, votar. Bien, entonces vamos a ver un poquito acerca de ello con otra pequeña presentación. ¿Sí? Bien, pues acá la estamos compartiendo y acá tenemos eh, esta idea de la representación. ¿Sí? Entonces, el primer documento, y con Sara hicimos un mes de los documentos de razonamiento y analizamos este documento que es el Pacto del Mayflower, que es el primer documento de gobierno civil cristiano en la historia. Bien, y en el Pacto del Mayflower vemos que ellos hacen un gobierno, pero hacen un gobierno representativo, hacen un gobierno de república en 1620, pero donde hay representación no solo de los peregrinos, sino también de los comerciantes que eran anglicanos y también no creyentes, ¿sí? Todos tuvieron representación en este gobierno que hicieron, ¿sí? Allí en lo que hoy es eh, Plymouth. Entonces, vemos allí el inicio. El primer paso para la aplicación de la república fue decidir un gobierno que tenga representación y representarse. La gente votó por los gobernadores. Bien. Entonces, ese es el segundo principio. Bien. Eh, bien. Entonces, ellos empiezan a hacer esta ciudad con los principios de Dios. Bien.
Y obviamente, pues luego ya lo que vimos, tienen la influencia de Locke y de Montesquieu y deciden tener una república. ¿Cómo llegaron los Estados Unidos a tener una república? No fue que decidieron por consenso. No, eran 13 colonias, bien, y eran 7 anglicanas, 4 católicas, 13, 7 anglicanas, 4 católicas y eh, una cuaquera y una separatista. Bien, y eh, entonces, ¿qué hicieron? ¿Sí? Pues los cuaqueros y los separatistas, que era la colonia de los peregrinos, pues decían, no, tenemos que hacer una república, pero eran 11 contra 2, ¿sí? Entonces, ¿qué decidieron? No, no hacer una república. Ellos decidieron no hacer una república. Bien. Decidieron tener un rey, porque eran 11 contra 1. ¿Por qué? Porque las 7 anglicanas y las 4 católicas, ¿qué tipo de gobierno tienen? En la iglesia, pues un gobierno dictatorial, un gobierno tirano, vertical. Entonces, pues ese gobierno de la iglesia, ¿qué presenta para el gobierno de la nación? Pues un gobierno dictatorial, vertical, por lo tanto un rey. Entonces, 11 dijeron, tengamos rey, y 2 dijeron, no, la Biblia dice que tener rey no, ¿sí? Pero pues 11 contra 2 decidieron tener rey, decidieron por democracia, ¿sí? Allí, no por ley natural. Entonces decidieron tener un rey, ¿sí? Y le preguntaron al que más se parecía a Cristo, que era George Washington, de esos padres fundadores, dijeron, bueno, entonces vamos a tomar un rey, pero que más se parezca a Cristo. Entonces le preguntan a Washington y Washington responde, yo no puedo ser vuestro rey porque yo ya tengo rey. Mi único rey es Cristo. Yo con gusto puedo ser uno que preside entre iguales. Bien. Y acá que vemos que Washington tenía claro la república. Yo con gusto puedo ser uno que preside entre iguales. Y Dios siempre honra la obediencia plena de al menos uno. Y aquí obedeció uno, George Washington. En los tiempos de Noé obedeció uno, Noé. ¿Sí? Y Dios siempre honra la obediencia de al menos uno. Bien, la obediencia plena. ¿Sí? Y acá Washington se autogobernó, obedeció a Dios y Dios honró esto. Fue tal el testimonio de Washington para los demás padres fundadores que decidieron no tener rey. Si estos son nuestros gobernantes, si nuestros gobernantes tienen este carácter, pues que nos gobiernen. Bien. Entonces deciden tener una república. Bien. Entonces deciden tener una república. em, Franklin sale a decir que van a hacer una república. Entonces la gente pregunta, ¿qué nos van a dar? Y él, una república. Y la gente, ¿una república? Y la gente no sabía lo que era una república. Claro, pues nunca habían sido instruidos. La misma iglesia no. Fue Locke el que empezó a instruir a la iglesia a partir de esto. Pero la mayoría de gente no era alfabeta. Tener un libro era costoso. Bien, entonces, pues el conocimiento de la república solo era para unos pocos. Bien, entonces Franklin dice, una república sí podemos conservarla. Franklin se da cuenta que hay que conservar la república, que hay que enseñarle a la gente lo que es la república. Por eso el precio de la libertad es la eterna vigilancia de ella, ¿sí? De los principios de Dios, de la libertad. Bien, y esa es una frase de Jefferson. Bien, bien, entonces ellos deciden, hacen la república, ¿cierto? Bien, entonces deciden hacer una república entendiendo la ley natural, ¿sí? Por eso dice, esto que vamos a decir es autoevidente, o sea, es ley natural, ¿sí? Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador con ciertos derechos, entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, o sea, el trabajo. Para garantizar esos derechos, los hombres instituyen los gobiernos. O sea, primer principio de la república, la gente es superior al gobierno y los poderes legítimos de ese gobierno los da el consentimiento de los gobernados. Entonces hacen una república. Bien. Y producen pues esa constitución donde es el individuo lo importante, ya no es el rey. Pero ¿cómo la hicieron? Eligiendo sus representantes. Bien.
eligieron sus representantes. A diferencia, entonces, de la Revuelta Francesa, donde se quitaron los reyes, pero no hicieron una república, sino una tiranía, una anarquía y después una tiranía. Bien, bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una república, entendemos que el gobierno civil es para proteger al ciudadano y castigar al criminal. Por lo tanto, yo debo elegir a mis representantes para que me protejan, ¿sí? Y castiguen a los que hacen mal para que yo no esté en peligro de esos malandros. Bien. Entonces, por eso es que Dios dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso no quiere decir que haya unas cosas que son del César y que sean diferentes a, ¿sí?, lo que dice Dios. No, ¿sí? Precisamente dar a Dios lo que es de Dios es votar, ¿sí? Porque Dios nos manda a votar. Bien. Entonces, esta separación iglesia-estado se hace es para proteger que el Estado no obligue una forma de creencia. Bien, no obligue una religión. Bien, entonces Dios nos sigue enseñando acerca de nuestros representantes y lo tenemos acá en Romanos 13, ¿sí? Dice que tenemos que elegir a estos magistrados. Los magistrados son los que, ¿sí?, ocupan los cargos en el gobierno civil y tenemos que tener esa elección, ¿sí? Entonces, dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿sí? Entonces, ¿tú a quién vas a elegir? ¿Sí? Pues a un magistrado que te proteja, pero ese magistrado va a hacer es el bien. Si tú, ¿sí?, actúas en contra de la ley, aunque tú elegiste ese magistrado debe aplicar la ley y debe, pues, castigar. ¿Bien? Entonces no es como ahora que te elijo a ti para que me dejes robar a mí. ¿Bien? No. Entonces, debemos entender, ¿sí?, ello. ¿Mm? Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que tú haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los insensatos. Bien. Bien. Entonces, vamos a ir aquí más adelante. Y primera cosa, el gobierno civil debe ser limitado. Cuando vamos a elegir representantes, sí, debo entender que el gobierno civil debe ser pequeño y tener límites. Bien. Entonces yo elijo representantes, pero no es aprobar elegir representantes para todo y que el gobierno sea nuestro papá. Eso no es correcto. Lo que vemos en la Biblia es que Dios limitó la función del César. ¿Sí? Unas cosas son los del César, ¿sí?, de la función que Dios ha autorizado para el gobierno civil, y hay otras cosas que son para la iglesia, para la familia, para los individuos. Bien, bien. Entonces aquí tenemos esos límites, ¿sí? El gobierno, entonces, no debe controlar a la iglesia, ni a la salud, ni los medios de comunicación, ni la educación. Bien, bien, bien. Entonces, los cristianos deben participar en el gobierno civil. Entonces, y la política. ¿Por qué? Porque la gente debe ser representante de los otros y yo puedo elegir mi representante. O si Dios me llama, yo puedo representar a la gente. Bien, entonces debemos ir al gobierno civil. Entonces, la república se sostiene primariamente cuando el individuo elige sus representantes. Ahí sostenemos la república. No la hacemos crecer, solo la sostenemos en este segundo requisito. Entonces tenemos que votar. Bien, y tenemos que elegir los gobernantes. Acá Webster nos dice, en la selección de individuos para cargos, esos cargos son en el gobierno civil, debemos observar el carácter. La Biblia enseña que los gobernantes deben ser individuos que tengan temor de Dios, capaces, veraces, que aborrezcan la avaricia. Bien. Esos son otros requisitos que vamos a ver luego. ¿Sí? Cuando un ciudadano da el voto a un individuo con inmoralidad, él abusa de su responsabilidad civil, sacrifica su propio ser y a la nación. Bien. Recordemos que la cuarta parte de la iglesia cristiana votó por el socialismo del siglo XXI en Colombia. Bien. Entonces, wow. En Venezuela fue más del 70-80% de la iglesia cristiana. Bien.
Entonces, wow, ¿sí? Tenemos que ver, ¿sí? Que nuestro voto es un compromiso con Dios, ¿sí? Y debemos elegir a la gente de acuerdo a ¿sí? A lo como Dios nos dice. Bien, segundo, los cristianos son llamados a a ocupar cargos en el gobierno civil y a representar a sus hermanos. Bien, entonces, ¿qué vemos? Veamos en la Biblia, ¿sí? Primero, nosotros, aquí vemos algo, veamos en la historia, perdón. Aquí vemos varios, ¿sí? Ejemplos de cómo cristianos estaban en el gobierno civil. Y también lo vemos en la Biblia, ¿no? Sí, cómo con David, sí, aunque no era la república, pero estuvieron en el gobierno civil y quisieron llevar estos principios allí. Entonces, aquí vemos varias. Realmente pienso yo que tal vez el más importante en la historia eh, pues fue Patricio. Bien. Patricio fue muy importante, San Patricio, por cómo él enseñó los principios de gobierno, ¿sí? Y fue pues el primero en protestar contra la esclavitud, ¿bien? Y gracias a Patricio se hace el libro de los derechos. Los que quieran profundizar en la historia de Patricio, les recomiendo este libro. Este libro está en inglés, bueno, estoy gestionándolo, traducirlo para publicarlo en español, ¿sí? Y es Cómo los irlandeses salvaron a la civilización. Bien, así se llama. Bien. Y básicamente es la historia de San Patricio. Bien. Y cómo él produjo por primera vez en la historia, el libro de los derechos. ¿Sí? Que son los derechos de los ciudadanos bajo el gobierno civil. Bien. Produjo y pues quien lo editó, o sea, quien editó para ya hacerlo un libro fue su sucesor, Benín, que fue su estudiante, su alumno. Bien, bien, aquí tenemos varias naciones. Entonces, los cristianos en el gobierno deben ser siervos, servidores y no señores, ¿sí? Y deben obedecer las leyes de Dios y actuar de acuerdo a los principios de Dios en el gobierno civil. Bien, aquí tenemos entonces el ejemplo de Eras. Bien, en Romanos 16 nos dice que os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Y Erasto, tesorero de la ciudad. Ahí en la foto es la piedra que se hizo en honor a la buena administración que tuvo Erasto. Esto es en la ciudad de Corinto. Erasto fue elegido popularmente por votación, ¿sí? Tesorero de la ciudad. Bien. ¿Cuándo? En los tiempos de Pablo, en Corinto, Erasto era uno de los hermanos que estaba haciendo la obra en Corinto. Pero como los tesoreros se robaban el dinero de la ciudad, ellos vieron en los cristianos un gran testimonio de honestidad. Para este tiempo había 0,02% de cristianos en Corinto y quedó elegido Erasto. Entonces no es una cuestión de democracia, es una cuestión de, sí, obediencia a Dios y Dios se encarga de honrar esa obediencia de ese pequeño remanente. Esa es la forma de trabajar de Dios, ¿sí? La democracia son números, mayorías, y Dios nunca ha trabajado así. Siempre ha trabajado con un pequeño remanente, pero que obedezca plenamente, ¿bien? En todo. Entonces, este es el ejemplo de Erasto. Entonces vemos cómo fue Erasto y era tesorero de la ciudad de Corinto. Entonces estaba en el gobierno civil. Bien. Y nuestro testimonio va a lograr que los cristianos nos elijan como sus representantes, pero también los paganos, ¿sí? Como sucedió acá en el caso de Erasto. Bien. Y acá pues también tenemos algo como lo obligaron a Stephen Langton, no, como Stephen Langton, que era el arzobispo de Canterbury, obligó a el rey a hacer la Magna Carta, que es cómo limitamos al rey para que no nos oprima. Bien. Y es muy bueno esa pintura que está ahí porque vemos qué cara tenía el rey. Estaba muy incómodo, ¿sí? Pero
aquí está con la espada, si no firmas te matamos, básicamente, y acá está el obispo Langton asegurándose de que el rey firme la Carta Magna y es el esbozo de una constitución de una república, ¿no? Por eso a las constituciones se les dice Carta Magna. Bien, y ahí pues podemos ver muchos más, en los Estados Unidos sobre todo, bien, vemos esta idea. Entonces acá dice John Jay, la providencia le ha dado a nuestra gente la oportunidad de escoger a sus gobernantes, o sea, la república. Y este es el deber como también el privilegio. Tenemos un deber de votar y un privilegio, ¿sí? Para elegir los intereses de nuestra nación. En eso, el seleccionar y preferir cristianos como gobernantes, pues qué bueno que podamos hacerlo. Bien, bien. Bien, y pues George Washington, pues claramente un supercristiano, como fue el primer presidente de los Estados Unidos de la Primera República de la historia. Bien, bien. Entonces aquí tenemos a Madison, bueno, hay varios. Bien, bien, Wilberforce que quitó la esclavitud. Bien, y acá en Colombia, inclusive también algunos cristianos, como nuestros libertadores, ¿sí? Y también como José Antonio Galán. Bien, lo hicieron. Entonces, aquí vemos que sí debemos elegir los representantes. Bien, y ahora vamos al tercer requisito. Bien, bien, vámonos a nuestro tercer requisito, que es, entonces vamos a volver a nuestra presentación original. Bien, entonces tenemos el segundo, elegir representantes. Veamos el tercero. Entonces dice, escojan de entre todo el pueblo. En Éxodo 18:21. Y en Deuteronomio 1:13 dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus. Entonces, ¿cuál es el tercer requisito? De entre vosotros, de vuestras tribus, de entre todo el pueblo. Entonces, el tercer requisito es que los gobernantes, ¿sí? Deben ser locales, ¿sí? Deben ser de allí, ¿bien? Deben ser del mismo lugar por el cual se está eligiendo ese gobierno, ¿sí? Entonces, eso parece obvio, pero no es obvio, ¿sí? Porque donde no hay república, ponen el gobernante que quieren y no necesariamente vive allí. Ejemplo, Bogotá, con las alcaldías menores, ¿bien? Los alcaldes menores ni siquiera viven en esos lugares. ¿Mm? ¿Bien? Ni son de esos lugares. Son puestos por el alcalde. ¿Sí? Entonces, deben ser de local. Deben ser locales. ¿Por qué deben ser de los mismos? Pues porque son los que saben de primera mano las necesidades que hay, ¿sí? Los desafíos que hay, qué tipo de gente es. Y además también para elegir esos representantes, pues debemos conocerlos, deben ser de nosotros mismos, ¿bien? No es, ¿sí? Poner un presidente de otro país, ¿sí? Como ya se hizo en Venezuela, que se puso a Maduro, siendo que Maduro es colombiano, ¿bien? De Ocaña. Maduro nació en Ocaña. Entonces, eh, tiene que ser gente local, gente de allí mismo, ¿bien? De ustedes mismos tienen que elegirlos. No van a ser impuestos, o sea, sin elección, pero también no van a elegir gente de otro lado para que vengan y los gobiernen ustedes, ¿sí? Entonces, ejemplo, estamos en el municipio, pues el alcalde pues tiene que ser del municipio, tiene que vivir allí hace unos años, algo así. Si estamos en el departamento, pues tiene que ser del departamento. Si estamos en la nación, pues tiene que ser nacionales, ¿bien? Entonces, depende del nivel, ¿sí? Ahí tenemos este requisito que es de nosotros mismos. Bien, y ese es este tercer requisito. Para entender un poco el trasfondo de este requisito, voy a compartir un poquito de información, no mucho, pero sí un poquito de información de el sexto principio de libertad de naciones, eh, que es cómo se produce eh, la libertad en las naciones. Y para esto, pues tengo que explicar los principios anteriores, pero solo los voy a nombrar.
Entonces Dios tiene una ley para cada cosa. Hay un orden de Dios para cada cosa, hay un logos de Dios para cada cosa. Dentro del logos de Dios para cada cosa, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos parte de ese orden de Dios para cada cosa. Tenemos un orden como seres humanos. Todos esos órdenes, todas esas leyes, todos esos principios de Dios para cada cosa dan de cuenta de Él. Y ese es el primer principio, la individualidad de Dios en todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos una individualidad de Dios y es que podemos razonar y podemos razonar las demás individualidades. Entonces, nosotros podemos razonar los principios de Dios y decidir obedecerlos o desobedecerlos. Cuando los obedezco, produzco el segundo principio de libertad para una nación, que es autogobierno cristiano. Decido voluntariamente obedecer la verdad, obedecer las leyes de Dios, voluntariamente. Y con la práctica de ese autogobierno produzco el tercer principio, que es el carácter cristiano. Me caracterizo por algo, ¿sí? Bueno, y ese carácter es bueno, me da ventajas. Entonces yo cuido ese carácter, ¿bien? Y eh, al cuidarlo, entonces ese carácter es bueno y lo que se opone a ese carácter es malo y formo mi conciencia. Bien, el cuarto principio, la conciencia cristiana. Y ahora ya sé por qué es ese principio y ya lo viví. Y ahora quiero contarle a los demás para que ellos también lo razonen y lo vivan. Bien, pero antes de contarle, tengo que hacer una estructura para poder contar, para poder enseñar eso. Y ese es el quinto principio de la forma cristiana de gobierno. Lo que haga tiene que tener una forma cristiana de gobierno para que exista y produzca libertad, ¿sí? Y exista inclusive y siga existiendo aun cuando nosotros ya no estemos. Bien, ese es el principio 5. Y ahora haciendo esa estructura, haciendo un comité, haciendo una empresa, una escuela, ¿sí? Una familia, un ministerio, una iglesia, ¿qué es lo que vamos a usar para enseñar? Pues llegamos al sexto principio y es cómo hacemos para que ya no solo yo me autogobierne, sino mis vecinos se autogobiernen. La parte local se autogobierna, ¿sí? ¿Cómo la semilla del autogobierno local es plantada? Bien, ¿y cómo? Entonces, la semilla del autogobierno es plantada primeramente en la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el principio 2 la persona se autogobernó internamente, ¿sí? Bien, y tuvo testimonio de ese autogobierno que fue el carácter cristiano. Bien, entonces, ahora yo quiero contarle a los demás, pero para contarle, para enseñarle a los demás, ¿sí? Uso esta estructura del principio 5 y les enseño. El principio 6 es, ¿cómo hago para que los demás se autogobiernen? En lo que yo llamo autogobierno, pues hay que enseñarles. Pero les enseño primeramente a su interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que razonar las leyes de Dios y tenerlas en su interno. ¿Bien? Su nivel individual, ¿sí? En su interno, y eso que tiene ahí interno va a producir lo externo, y luego el nivel individual, el nivel familiar, la familia, y luego la iglesia, ¿sí? Y luego la comunidad, ¿bien? Y la suma de esas localías va a producir la libertad nacional. Bien. Tenemos nosotros la tendencia de arreglarle la vida a todos y Dios da un límite y es la localidad. Claro, podemos ayudar a otros hermanos en otra localidad, pero esa es la excepción o ese es el menor trabajo. El mayor trabajo es localmente, construir localmente. Bien. Entonces es local. Eso es lo que vemos en la Biblia. Todas las iglesias en la Biblia eran locales. La iglesia en Corinto, la iglesia en Filipo, ¿sí? Y trabajaban por la cristiandad en esos lugares, en su lugar local, ¿bien? En esa localidad, ¿bien? Bien. Entonces, una semilla es, plantamos en el corazón de las personas una semilla, una verdad de Dios, una ley de Dios, un principio de Dios, ¿sí? Y ahora la persona es responsable de cuidarla para que germine, ¿bien? ¿Y eso cómo se hace? O se riega por medio de la educación bíblica, de la educación providencial. Bien, y la persona empieza a practicar esa verdad en su vida, lo enseña a su familia, lo enseña a su iglesia y en su comunidad local. Bien, en su local. Bien, entonces tiene que ser local. Estos gobernantes tienen que ser de allí porque la forma de Dios es local. Bien, no es nacional, sino local.
tenemos que enseñar y preparar a las personas para que localmente lo puedan hacer, ¿sí? Con nuestra ayuda y luego sin nuestra ayuda. Bien, esa es la forma. Entonces, acá vemos un poquito la explicación de cómo esa semillita va a ir creciendo localmente. Entonces, va de lo interno en el individuo a lo externo. Bien, esa es la idea, de lo interno a lo externo. Y esa semilla entonces va creciendo a medida que en lo interno voy entendiendo principios de Dios y los voy viviendo. Yo espero que con estos 4 lunes ustedes entiendan internamente los requisitos de Dios para poder elegir gobernantes civiles y luego, pues al verlos lo practiquen personalmente y puedan llevar este mensaje a otros. Esa es la idea de estas enseñanzas. Entonces acá tenemos la semilla y luego del individuo, pues eso va a pasar al hogar. Y vemos internamente cómo tenemos atributos internos de autogobierno en el hogar que van a llevar a atributos externos. Bien. Entonces, vas al hogar, después del hogar va a la iglesia. Bien, va a la iglesia y ahora la iglesia empieza a entenderlo. Bien. Y empieza a entenderlo internamente y lo va a expresar entonces externamente. Bien. Y esa acción de la iglesia va a ser en un 95% y debe ser en un 95% local. Bien. Y el resto, sí, debe ser para ayudar a otros hermanos en otras localidades. Bien, bien. Y entonces esa semilla se va a convertir en la libertad que es totalmente plantada. Por eso es que tienen que ser locales. Bien, bien. Y llega así a la nación. Entonces, los gobernantes deben ser de los mismos. ¿Por qué? Porque los conocemos y porque podemos llegar a alcanzarlos con la labor de un individuo y de manera local. ¿Sí? Entonces, es de nosotros mismos los gobernantes deben ser, ¿sí? Hayan vivido al menos unos años allí. ¿Sí? ¿Qué sucedió ahora en Canadá? Eligieron al primer ministro, que es un comunista peor que el que había, ¿sí? Pero lleva 30 años sin vivir en Canadá. Bien, era el gerente del Banco Mundial hace 30 años. Y lo eligieron. Bien, entonces es alguien que no conoce el Canadá de hoy. Bien, entonces, terrible. Tienen que ser locales. Entonces, ese es el tercer principio, que sean de nosotros mismos. Bien, puede ser que nacieron en otro lugar, pero que hayan vivido y se identifiquen localmente. Bien, y así entonces van a tener al menos una cosmovisión similar, no que todos lleguen a ser cristianos, pero sí una cosmovisión similar, unas ideas en común, ¿sí? Que va a ser más fácil llevar ese gobierno a la práctica. A medida que subimos los niveles del gobierno, ¿sí? Entonces, pues, primero hay más gente local, porque pues hay más en el departamento que en la ciudad, que en el municipio. Pero va a haber más gente local, pero allí inclusive debemos cuidar que sea local. No estoy diciendo que para una elección nacional debamos votar por gente de donde yo vivo. No, porque el nivel es nacional. Tengo que votar es por un colombiano, ¿sí? Porque es nacional. O Alba, pues por un venezolano, ¿cierto? Porque es nacional. Bien. Pero sí debemos ver que el gobierno civil se debe hacer entre los mismos que viven cerca, ¿sí? O que vienen en los mismos lugares. Esa es la idea. Y de entre más pequeño el nivel del gobierno, pues obviamente son más cerca, ¿sí? Y entre más grande, pues hay más gente, pero sí debe cumplir que sean nacionales, ¿no? Que sean eh, de allí. Bien, esos serían los tres primeros principios de hoy. Requisitos bíblicos: que haya república, elegir los representantes y que sean locales. Bien, bien. Entonces, vamos ahora a pasar al tiempo de preguntas, comentarios. Vamos a ir aquí al chat. No veo nada todavía de preguntas en el chat, Oscar. Ok, Ah, gracias, pero gracias. ahí Carlos está levantando la mano. Ok, listo. Entonces vamos a empezar con Carlos. Dale, Carlos, abre el micrófono.
Lo primero es que no comparto de que Maduro sea mi paisano, entonces no, de Ocaña no puede salir algo así. Se lo llevaron muy pequeño para Cúcuta, nació en Ocaña, lo registraron en Ocaña, pero luego lo llevaron a Cúcuta. ¿Sí? Uy, sí, pero Eh, me niego por Ocaña y por Cúcuta, me niego. sí, sí, sí. Oscar, bueno, en la democracia prima el voto, ¿no? Que es, digamos, es la esencia de la democracia y en este caso, digamos, las mayorías. Y entonces, ¿cómo hacemos en la República esa escogencia, ¿m? Donde, digamos, donde tenga el verdadero peso? No sé cómo redondear la idea, pero es básicamente Para eso. ¿Cómo ganar. podemos? Sí, en la Ok, República para poder ganar. listo. Entonces, la República es tan sabio Dios que lo hizo no bajo la ley de la democracia, ¿sí? Porque en la democracia se vota, pero en la República también 1000 años antes, 1200 años antes ya se votaba, ¿sí? Pero ¿por qué en la República no hay un protagonismo tan alto con el voto? Es el requisito dos, ¿sí? Pero no hablamos tanto del voto en la República como si lo hablamos en la democracia, ¿sí? ¿Y es por qué? Es porque en la República prima la ley natural. ¿Y eso qué quiere decir? Que la voluntad de la mayoría no necesariamente es la verdad. ¿Por qué? Porque si por mayoría decimos que vamos a probar que el robo, eso en una república nunca se podrá probar, ¿sí? Si queremos cuidar la república, ¿sí? O que vamos a aprobar el asesinato. Nosotros ya aprobamos el asesinato mediante aborto, ¿sí? Y entonces empezamos a destruir nuestra república, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia de qué hace Dios, ¿sí? Con una nación que maltrata al inocente, que asesina al inocente, la destruye, ¿cierto? Pero él da tiempo a que nos arrepintamos. Entonces, ¿cómo hacemos en una república si no tenemos de pronto la mayoría? ¿Sí? El voto en la república es algo con Dios individual, de acuerdo a los requisitos de Dios. Pero ¿qué hace Dios? ¿Sí? Dios honra la obediencia de ese pequeño remanente que lo hace correctamente, porque no es una cuestión de números, ¿sí? Desgraciadamente la gente dice, no, estos no van a, estos son los mejores, los que más me representan, pero no van a ganar, entonces voy a votar por el otro, ¿sí? O voy a votar por este para que no gane este otro, ¿bien? Bien, entonces nos falta fe, ¿sí? Realmente, pero puede ser que seamos pocos, ¿sí? Pero si lo hacemos bien, hasta los paganos votarán, ¿sí? Y además, ¿sí? No es que por ser cristiano ya vamos a lograr una oficina en el gobierno, porque es local, ¿sí? Entonces tengo que vamos a ver más requisitos y vamos a ver por qué están esos otros requisitos allí. Entonces, pues tengo que lograr, ¿sí? De pronto una oficina más pequeña en poder, pero, ¿sí? Donde pueda hacer más, ¿bien? Entonces, bueno, pues entonces vamos a hacer. Y en la medida que lo hagamos bien, pues va a ser mucho más fácil, ¿bien? El problema es que aún no hemos educado a la gente en el tema de los requisitos, ¿sí? Y pues la gente no sabe cómo votar. Si nosotros realmente lo hacemos de verdad, ¿sí? Dios empieza a honrar esa obediencia, pero no la hace total de una, sino local. Y es hacerlo localmente. ¿Por qué? Porque ahora es la siguiente prueba. ¿Ah, ya lo hiciste tú? Bueno, entonces vamos a ver otros. ¿A qué otros puedes enseñarles para que lo hagan? ¿Sí? Y luego esos otros, ¿a qué otros? Va a llegar de pronto que puede ser tu familia, ¿sí? Y de pronto puede ser tu iglesia. Y no me refiero a todos los de la iglesia ni todos los de la familia, sino alguien más de ti en la familia, alguien más de ti en la iglesia y junto con esos, alguien más de nosotros en la comunidad. ¿Bien? Y él empieza a honrarlo de esas formas. Ahora, si hay un remanente más grande, ¿sí? Bien, entonces eso se va a multiplicar y lo vamos a ver de una manera más común en más localidades, inclusive en otros niveles de gobierno. ¿Sí? Bien, ¿y qué hace Dios? ¿Sí? Él hace lo imposible. ¿Bien? Entonces, esa es la forma. Y es lo que vemos en la historia. ¿Sí? Siempre es un pequeño remanente que obedece, pero no da la libertad, la obediencia a ese pequeño remanente, sino lo que hace Dios, ¿sí? Para mover cosas para que ese remanente
pueda producir esa libertad, ¿sí? Pero es Dios haciendo. Entonces siempre son un pequeño remanente que Dios va a honrar y Él entonces va a intervenir. Y va a intervenir de manera gradual porque necesita, pues si somos fieles con un talento, pues vamos a ver si solo somos fieles con cinco, ¿sí? Eso es lo que Él necesita. Desgraciadamente, para eso se necesita, pues, entre más podemos tener poder, pues más vamos a ser tentados, ¿sí? Entonces, pues por eso hay que orar por las autoridades, ¿cierto? Entonces, eh, esa es la estrategia. Ahora, es mucho más importante lo local que los niveles superiores, ¿sí? Porque es donde más podemos hacer y donde más se nota lo que se haga, ¿sí? Entonces, es más fácil, ¿sí? Tener, supongamos que elijamos los alcaldes locales en Colombia, que ahí no hay república todavía. Pero supongamos que en Bogotá los eligiésemos. Es mejor no tener alcalde de Bogotá, pero tener alcalde en cada una de las localidades. ¿Mm? Bien. ¿Por qué? Porque podemos hacer más, ¿sí? Podemos estar más cerca con la gente y la gente se da cuenta de que el gobierno hizo algo correcto. Bien. ¿Por qué? Porque lo ve, está alrededor de él. La mayoría de la gente, ¿sí? No va a estar pendiente de lo que hace el gobierno, ¿sí? Solo los que Dios ha llamado al gobierno, ¿sí? O los que Dios le ha dado carga por el gobierno. Pero sí van a ver que, uy, esto se hizo correctamente. ¿Sí? Mientras que a nivel nacional es más difícil que se den cuenta, ¿sí? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, con pequeñas cosas se puede ganar mucho, ¿bien? Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios, con paciencia. Pero Dios lo honra. Vemos el caso, por ejemplo, de Abraham Kuyper, el primer ministro de Holanda, de Países Bajos. ¿Cómo fue? Sí, él empezó en pequeño, lo hizo bien, sí, todos lo hacían mal, luego no, hágalo aquí, lo hizo bien y pues logró llegar a ser primer ministro, ¿bien? ¿Y qué sucedió? Le dio desarrollo a Países Bajos, ¿sí? A inicio del siglo XX, ¿bien? Mientras que todos los demás estaban en quiebra, ¿sí? Los Países Bajos estaban ricos, ¿sí? Recordemos que los tulipanes costaron más que el oro, ¿sí? Las flores, ¿sí? ¿Y cuánto duró un tulipán? 4 días, ¿no? ¿Cierto? Y valía más que el oro, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que hizo Kuiper. Pero ¿qué pasó después? ¿Sí? Esa generación post-Kuiper que creció, pasó de la clase media a la clase alta, no fue educada. ¿Por qué? Porque los contradictores políticos, ¿sí? Tomaron el poder porque la gente no fue educada, ¿sí? La gente local no fue educada. Ellos creyeron que lo podían hacer nacionalmente y ahí es donde perdieron, ¿sí? Tenían que seguir enseñando localmente, ¿sí? Localmente. Lo que vemos en la historia de los Estados Unidos es cómo cada familia empezó a hablar acerca del segundo tratado de gobierno civil de Unión, fue local. 150 años después fue la independencia. ¿Eh? 147 generaciones después fue la independencia. Entonces, es local, ¿sí? Pero a veces nos hace falta paciencia. Y a veces también no estamos listos, ¿sí? Nos falta fe, ¿sí? Nos falta fe y ánimo, porque en el gobierno civil podemos ser muy desanimados muy fácil, ¿sí? O sea, yo a veces veo las noticias aquí de desánimo y veo en otros lugares y también y digo, no, pero Dios es el encargado. Ahora, muchas veces sufrimos como consecuencia de nuestras propias decisiones, ¿sí? Decidimos mal, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué nos espera? ¿Sí? Y no es que nos equivocamos, porque siempre Dios nos da una oportunidad de hacer lo correcto. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer lo correcto y lo hacemos mal. En el caso de Colombia, por ejemplo, pues vemos lo que pasó con el Partido Cristiano, eh, y pues ahora mire el castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvimos la forma de hacerlo, pero no lo hicimos, ¿sí? Entonces ahora, varita, ¿sí? Y entonces estamos en la varita, ¿sí? Pero uno en la varita se puede arrepentir y decir, sí, la pagamos, ¿sí? Y Dios va a honrar a ese pequeño remanente. Entonces, esa es la forma, ¿no? Yo sé que es difícil, pero lo que vemos en la Biblia y lo que vemos en la historia es que siempre es un grupo pequeño, siempre, ¿sí? Y que Dios hizo la obra, Dios lo honró. Inclusive Dios hace cosas hasta sobrenaturales, ¿sí? Inclusive, ¿sí? Puede hacer, ¿sí? Cosas que nosotros, ¿sí? Eh, digamos, no, eso no puede pasar. O inclusive puede, ¿sí?
puede, puede hasta quitar a esas personas, dándoles la muerte. ¿Sí? Porque aunque Dios quiere que se salve, ¿sí? Pero, ¿sí? Si Dios quisiera Dios quiere que todos se salven, pero llega un momento en que Dios ejecuta justicia, ¿sí? O si no, nadie moriría, ¿bien? O sea, nadie moriría sin conocer a Cristo, ¿sí? Entonces, Él lo puede hacer, pero Él, ¿sí? Hace justicia para, ¿sí? Honrando la obediencia y la justicia de un remanente que le cree. Bien. Entonces, en la medida que lo hacemos mal, pues vamos a tener más malas consecuencias y nos toca cambiar más cosas para, sí, hacerlo bien. Entonces, a veces nos demoramos hasta generación. Bien, pero también a veces es más rápido. ¿Sí? Bien. Entonces, a veces nos cuesta mucho, pero en la medida que nos dispongamos se puede hacer. Esa sería como una cuestión de ánimo, pero esos pequeños comienzos nos llevan a entender y tenemos que ver la cosa no solo en nuestra generación, sino también al menos a 3 generaciones, porque la corona nuestra son nuestros nietos, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que todo se va a demorar 3 generaciones, pero si nosotros obedecemos, puede pasar ya, muy rápido. ¿Sí? Que, no, que se quite la opresión, pero también puede demorarse. ¿Por qué se demora? Porque la iglesia, ¿sí? No obedece lo que Dios dice. Vemos el caso de Cuba, ¿sí? Vemos, ¿sí? Entonces, a medida que la gente empieza a obedecerlo, ¿sí? Y de manera constante y sistemática, pues Dios empieza a honrar. ¿Sí? Lo que pasa es que mantenerse así es difícil, porque cada vez hay más cosas que vemos que nos desaniman, ¿sí? Pero pues hay que perseverar, ¿sí? Y Dios va a honrar a algunas cosas, ¿no? Obviamente nos hace falta todavía muchas personas entrenadas para ir al gobierno civil, ¿sí? Muchas, ¿sí? Estos son 2 versículos y la mayoría de la iglesia no los conocen. Es más, ustedes son los primeros que los están conociendo de manera, digamos, oficial, académica, ¿sí? Después de haber hecho este material, ¿no? De pronto, sí, algunos otros en algunas otras escuelas, pues los vimos un poquito, pero ya con el material disponible para la gente. Hasta ahora estamos empezando esto, ¿sí? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Veamos, aquí Patti nos dice, el porte de armas como en Estados Unidos se alinea con los principios de la República. Sí. Em, el porte, uy, hay algunos de antes. Bueno, voy a responder el de Patricia y luego voy a mirar los de antes. Sí, las armas es un derecho que tiene la gente para, en últimas, defenderse del gobierno. ¿Sí? Eso viene de Inglaterra, de las leyes de ellos, cuando interpretan eh, Génesis 9:6 y Éxodo 22:1. ¿Bien? Éxodo 22:1 y 2. Esos son los 3 versículos del porte de armas. Entonces, entonces sí debemos tener armas, pero las armas, ¿sí? Una cosa es la tenencia o porte, ¿sí? Y otra cosa es el uso, ¿sí? Entonces, bueno, son 3 cosas: tenencia, porte y uso. La tenencia es que yo tengo un arma, ¿sí? Pero yo tengo un arma, pero no la porto, o sea, no la tengo conmigo todo el tiempo, y no la tengo guardada en algún lado de mi casa o en el carro, etcétera, ¿sí? Bien, esa es la tenencia. El porte es que la llevo cargada conmigo, eso es otra cosa que es el porte. Y la otra es el uso. Entonces Dios, ¿sí? Nos da posibilidad de tenencia y porte, ¿sí? ¿Para qué? Para defender nuestra vida. El porte es para defender mi vida, ¿sí? Y la tendencia es para defender mi propiedad, mi vida y la de los que están donde está esa arma. Bien, esa es la tenencia. Pero el uso tiene una regla y una ley muy clara. Y es que el uso de las armas solo es por defensa, ¿sí? No es por ataque. ¿Sí? Entonces podemos tener armas, ¿sí? Para defender nuestra vida, defender nuestra propiedad, nuestra familia, ¿sí? Pero solo en caso de ser atacados. No es para organizar un ejército. Yo viví en Texas, en los Estados Unidos, y pues allá obviamente hay armas, pero los texanos son un poco exagerados, ¿sí? Porque tú con la licencia de conducción vas al Walmart, o sea, al Éxito, y compras un fusil. ¿Sí? Y pues sí, o sea, yo entiendo que, pero un fusil esos de asalto, de cremallera, de balas así de largas, sin problema lo compras. ¿Sí?
Y digo, bueno, sí, hay que defenderse, pero ya un fusil, así de ese tipo, eso es más, no es solo para defender mi vida, ¿cierto? Entonces hay que ver también qué acceso a qué tipo de armas tener. Pero sí el derecho a las armas es un principio bíblico de poder tener armas. Cuando el gobierno quiere controlar a la gente, lo primero que hace es quitar las armas. Y lo segundo que hace es armar a población civil, ¿sí? Localmente, ¿sí? Armar en el barrio a unos malandrines, ¿sí? En Venezuela se llama colectivos, ¿sí? Que están armados por el gobierno, autorizados a tener armas, no son policía, no están uniformados y saben dónde vives tú. ¿Mm? Esa es la forma de controlar a la gente. Entonces, eso es. Entonces, siempre, digamos, el derecho a las armas es un derecho bíblico. ¿Bien? Bien, veamos entonces el de Arrea. ¿En qué momento se pasa de la República a la democracia en Colombia? Bueno, nosotros empezamos a hacer la Segunda República y empezamos a vivir cinco primeros principios, pero el sexto y el séptimo, que es el jurado, es ser juzgados por la sociedad a través de un jurado civil y el derecho a las armas, ¿sí? Inicialmente no los tuvimos, ¿sí? Después de la separación de la Gran Colombia, empezamos a tener derechos a las armas, ¿sí? Pero cambiaba el gobierno y te quitaba el derecho a las armas. Bien, entonces los federalistas aprobaban el diseño de las armas y los centralistas lo quitaban. Bien, entonces tenemos esas épocas hasta la Constitución de 1863 de Río Negro, donde se establece el derecho a las armas y la abolición de la esclavitud. Bien, pero luego en la Constitución de 1886 se quita el derecho a las armas otra vez. Bien, y eso es lo que hemos visto. Entonces, ese principio 7, que es el derecho a las armas, para en última opción defendernos del gobierno, pues lo hemos tenido unos tiempos y otros tiempos no. Pero el 6, que es el jurado plural civil por la sociedad, nunca lo hemos tenido. ¿Mm? Ni siquiera nosotros tenemos aún república en el judicial, ¿sí? Por ejemplo, en Bolivia eligen algunos en el judicial. Son más desarrollados en el judicial que nosotros, pero nosotros no elegimos jueces. Entonces, ahí nos falta. Entonces, en ese tema estamos un poco cortos allí en ello. Entonces, no empezamos como una república perfecta, pero sí decidimos ser una república y empezamos a vivir algunos de esos principios. ¿Cómo la empezamos a perder? Pues cuando no vivimos esos principios, entonces en la historia de las naciones es qué tanto se alejan de la república, de los principios de Dios para el gobierno y qué tanto se acercan. Bien. Entonces, así, por ejemplo, nosotros nos alejamos con lo del aborto, ¿sí? Ahí estamos perdiendo república, pasando a democracia, ¿sí? Y así en muchas cosas, ¿no? Pero básicamente es una constante en las naciones. Ahora, a veces en las naciones hay épocas donde más se alejan dependiendo del tipo de gobierno que se tenga y épocas donde se acercan más. La diferencia en las naciones es el grado de socialismo que tienen, ¿sí? Esa es la diferencia de la libertad, ¿sí? Donde hay más socialismo, pues hay menos libertad, y donde hay menos socialismo, pues hay más libertad. Bien, esa es la idea. Pero, digamos, si tuviésemos que escoger un momento de la historia, ¿sí? Yo creo que em, realmente la idea de república la empezaríamos nosotros a perder con el Frente Nacional, ¿sí? Es decir, cuando ya no hubo una competencia política, sino este periodo van a gobernar los liberales, el siguiente los conservadores, entonces empezaron a repartir la torta y ahí empezamos eso primero, y segundo empezamos a hacer una gran cantidad de instituciones en contra de la Biblia, ¿sí? Que se llamaron los institutos, ¿sí? Em, los diferentes institutos, que fue impulsado por Carlos Lleras, que es el que sale en los billetes de 100.000. Todos los que salen en nuestros billetes son unos malandrillos, todos, ¿sí? Bien, en los actuales, ¿no? No en los de antes, ¿sí? Sino en los actuales, todos son unos malandros, ¿sí? Entonces, fue impulsado a hacer todos estos institutos para el desarrollo, pero realmente fue para perder la república y volvernos más hacia la democracia, ¿no? Entonces, digamos, el final del Frente Nacional terminó con todas estas instituciones que no son el diseño de Dios para la república. Bien, veamos aquí. mm, la mejor república es la federal. La federal es el cuarto
Yo lo pregunto. Entonces, es el cuarto requisito, el cuarto principio básico de una república. De los siete, el cuarto es un gobierno local y un gobierno en todos los niveles hasta un gobierno nacional. Es decir, el gobierno federal es el gobierno bíblico. Bien, nosotros tuvimos algunas épocas de gobierno federal. Nuestra bandera actual es la bandera de los Estados Unidos de Colombia cuando éramos federales, que es la que tiene el amarillo más gordo, ¿no? Recordemos que la bandera original, no el amarillo no es más gordo, sino el amarillo, azul y rojo son iguales, que es la bandera actual de Venezuela, sin las estrellas. Esa era la bandera original, ¿sí? Pero eh, en 1863 el amarillo se vuelve en la mitad de la bandera en Colombia. ¿Por qué? Porque el amarillo, en nuestra bandera, el amarillo significa la federalización, el amor a lo federal, no es el oro. ¿Sí? Eso es la idea socialista de la bandera. Entonces, se hace una constitución federal en Río Negro en 1863, entonces se amplía el color amarillo de la bandera. Entonces, y se nombra a la nación como los Estados Unidos de Colombia. Em, entonces, es claro, la parte federal es correcto. Bogotá obviamente produce mucho, la economía es muy alta, pero en gran parte por el centralismo que tenemos, ¿no? Entonces, si no fuésemos centralistas, digamos, no, Bogotá, no sé, es que Bogotá estamos hablando de entre un 65 y un 75% de la nación es en Bogotá. Y el resto es el resto. Antioquia un 14%, ¿sí? La costa un 6%, o sea, Barranquilla un 6%, Atlántico un 6% y luego Cali, y ya, ¿sí? Pero, pero si fuéramos federal, primero habría más desarrollo y segundo, yo creo que tendríamos menos guerra. Bien, mucho menos guerra. Venezuela es federal. Bueno, cada vez están dañando. Yo no sé si ya aún exista solo en el papel, pero no sé, Alba, qué tanto poder han perdido los estados en sus leyes y en sus gobiernos. Porque allá no hay departamentos sino estados, o sea, son federales. Bien, ¿cierto? Pero me imagino que con este centralismo de la dictadura le ha quitado mucho poder a los estados, ¿no? Pero aún es federal, ¿sí? Entonces ellos sí cumplen, pues precisamente la razón por la cual se rompe la Gran Colombia y Venezuela sale es porque Páez decide, pues, o sea, obedecer el principio bíblico, ¿sí? Y es lo federal, mientras que Nariño y los centralistas en Bogotá, pues querían el poder para Bogotá, ¿sí? El centralismo. Y a la larga, pues por eso se sale Venezuela y sigue federal y Colombia, pues se vuelve centralista, ¿no? Bien. Bien, bien, entonces, veamos que hay dos más. Ay, ya nos fue el tiempo. Ah, no, bien. José Antonio Galán salía en el billete de 1.000, sí, sí. Ahí digo los que salen hoy, ¿sí? No los que salían antes, ¿sí? Porque José Antonio Galán, bien, ¿no? Santander, Bolívar, con todo lo malo que tuvieron, pero son unos héroes, ¿sí? Pero los de ahora, no, esos son terribles, ¿sí? Los de los billetes, otros son terribles. Es más, a veces una que otra vez me cae en mi billetera un billete de 20.000 de los viejos, que ya casi no hay. De los viejos, digamos, donde sale eh, este Garavito, el que hizo los mapas de la luna. Bien, este ingeniero. Y yo digo, uy, no, este no lo voy a guardar, voy a gastarme más fácil en López. ¿Sí? El presidente López, que fue un corruptín, ¿sí? Que lo único que hizo bueno fue ese libro que vimos, ¿sí? Eh, entonces, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, pero sí, lástima nuestros anteriores billetes. Bien, bien, entonces un saludito a todos. Aquí vimos estos tres primeros, estos dos primeros son generales, ¿sí? No dependen de nosotros, dependen del gobierno que hayamos elegido, pero son generales, pero claves. ¿Por qué? Porque nos dan conciencia de cómo está el resto de las naciones, ¿bien? Y también cómo podemos perder la república hacia una tiranía en la medida que no protejamos, ¿sí? Que la gente vote, en la medida que suba la abstención, perdemos más república, ¿sí? Y también que la gente, pues, quiera la república y la trate de conservar, ¿no? Bien, para la próxima, entonces vamos a ver otros ya requisitos un poquito más prácticos, ¿sí? De los candidatos. Estos son como generales del gobierno, pero ya a través de el que sí, los que siguen son ya de los candidatos y el último, el número 12 también es general, ¿sí? Entonces, los tenemos en orden de cómo están escritos en la Biblia, ¿sí? Entonces, por eso los tenemos en ese orden, ¿bien?
Bien, entonces muchas gracias, Sara. Me pasé un No, poquito, a ti, Oscar, pero bueno, gracias. ahí estamos para la próxima y un saludito a todos, sobre todo Gracias, que Oscar. podamos ir aprendiendo los Les Gracias, distintos Oscar. recomendamos a que enseñamos. todos la información que pidió Oscar esta noche, el número de cédula y correo electrónico, porque he recibido, pero sin esos dos datos, para poder hacer el envío. Muchas gracias. Y Alba, te mando el tuyo con Nando que está acá. Listo. Bueno, un saludito. Bien, muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Gracias. Saludos.